Hola a todos. Usamos el multímetro muy a menudo. Estamos hablando de nosotros, los radioaficionados. Y muchos tienen multímetros que funcionan con una batería de 9 voltios del tipo 6F22. Si el multímetro no tiene apagado automático, tendrás que cambiar las pilas muy a menudo. Pero incluso con apagado automático, si se usa activamente, aún así hay que cambiar la batería varias veces al año. A muchos les ha cansado esto, y la gente ha comenzado a buscar una alternativa a la batería 6F22. La modificación del multímetro para usar una batería de litio es la más popular. Una celda de tal batería tiene un voltaje nominal de 3.7 V, pero el multímetro necesita 9 voltios. Por lo tanto, se necesita un convertidor de voltaje. Comprar un convertidor de voltaje DC-DC compacto no es un problema. La popular placa del convertidor elevador MT3608 cuesta céntimos y asequible, creo, para todos. Este convertidor tiene una corriente de reposo de alrededor de 1 mA. Por lo tanto, incluso si el multímetro está apagado, se consume corriente del acumulador. Si el acumulador tiene gran capacidad, no es un problema. O bien, se puede adaptar un interruptor y desconectar el acumulador de la placa del convertidor cada vez. En cualquier caso, es necesario abrir el multímetro e introducirlo en el cuerpo. El acumulador con el convertidor y el interruptor. Para evitar modificaciones adicionales, muchos introducen todo esto en el cuerpo de la propia batería 6F22. Ahora ya se puede comprar una batería lista de este estándar con acumuladores de litio y con convertidor, pero su precio es bastante considerable. Para convertir una batería de 9 voltios a litio, primero hay que encontrar un acumulador compacto. Por ejemplo, uno con una capacidad de 400 mA, así como un convertidor de voltaje y una placa de carga, que permitirá cargar nuestra batería desde un puerto USB. Como se puede ver en el diagrama de bloques, el convertidor está siempre conectado al acumulador y consume cierta corriente de él, incluso en modo de reposo. Como convertidor de voltaje, es muy recomendable usar uno como este, basado en el chip M2149. Y similares. Estos convertidores se pueden comprar fácilmente en tiendas en línea y también son muy económicos. La ventaja de estos convertidores es que tienen una corriente de reposo muy baja, de 1 paro 300 microamperios. Encargué varios de estos convertidores, pero me cansé de esperar el paquete y decidí tomar otro camino. Tengo muchos convertidores MT3608, de los que hablamos anteriormente. Si colocamos en nuestra batería un convertidor de este tipo, teniendo en cuenta la capacidad de la batería y la corriente de reposo del convertidor, nuestra batería se agotará completamente en 30 a 40 días, incluso si no se usa, lo cual no es aceptable. Por eso se decidió modificar la placa del convertidor, después de lo cual comenzó a consumir corriente. Solo 50 a 55 microamperios, en lugar de más de 1 miliamperio. Y eso significa que nuestra batería se descargará completamente en 300 días, lo cual ya es genial. ¿Cómo modificar el convertidor T3608? Ya lo mostré en uno de los vídeos anteriores. Recomiendo mucho ver ese vídeo, allí se muestra y explica todo detalladamente. Aquí está el esquema original de este convertidor, y aquí está la modificada. Al principio, es necesario aplicar al convertidor un voltaje de entrada de alrededor de 4 voltios y girando el potenciómetro, ajustar 9 voltios en la salida. O simplemente puedes desoldar el potenciómetro y soldar en su lugar. Una resistencia fija de 70 ohm. Luego tomamos una aguja o la hoja de un cúter y cortamos el cuarto pin del microchip del quinto. Después, ensamblamos todo según el esquema. Se puede, naturalmente, hacer todo más bonito, grabar una nueva placa, pero no veo la necesidad de hacerlo, ya que en el esquema se han añadido solo unos pocos componentes y el montaje es superficial. Y por si acaso, algunas palabras sobre el funcionamiento del esquema. El cuarto pin del microcircuito permite controlar el convertidor. Si se aplica un positivo de alimentación, el convertidor se enciende. Si es masa, se apaga. En estado apagado, el convertidor consume una corriente mínima. Los anteriormente mencionados 50 a 55 microamperios. Si se conecta una carga a la salida del convertidor, se produce una caída de tensión en la resistencia.
Esta caída es suficiente para que funcione un transistor de baja potencia. A través de la unión abierta del transistor, el positivo de alimentación llega al cuarto pin del circuito integrado, lo que hace que el convertidor se encienda y en su salida obtenemos el voltaje deseado, en nuestro caso. 9 voltios. La modificación no lleva mucho tiempo y casi no requiere gastos. Un transistor de cualquier potencia pequeña o media. Recomiendo usar transistores con un alto coeficiente de ganancia de corriente. La placa MT3608. Tuve que recortarla para que encajara en el chasis, pero también añadí un condensador electrolítico de 10F en la salida para suavizar las ondulaciones. El sistema de carga es estándar, basado en el circuito integrado TP4056. La placa tiene un indicador de carga y una placa de protección para la batería. Este módulo permitirá cargar una batería de litio desde un puerto USB normal con una corriente de hasta 1 A. Como mi batería tiene una capacidad de 400 mA, reduje la corriente de carga a la mitad, cambiando el resistor de ajuste de corriente en la placa. La tabla de dependencia de la corriente de carga respecto a la resistencia de este resistor está ahora frente a ustedes. También tuve que recortar esta placa. El sistema de protección de la batería lo eliminé, ya que la batería en sí ya tenía dicha protección. Y sobre la carcasa. Está impresa en mi pequeña impresora 3D. Durante la impresión, la impresora se movió y al final la carcasa no salió del todo bien. No tenía ganas de imprimir de nuevo, así que la dejé tal como está. No es mortal. Todos los componentes encajaron perfectamente en la carcasa. Para mayor seguridad, las placas fueron cubiertas con resina epoxi, así que se puede dejar caer la batería sin problemas. Y al final, veamos qué hemos conseguido. Conectamos la batería al multímetro. Este último está apagado ahora. Como podemos ver, el voltaje de la batería es de alrededor de 4 voltios. Esto significa que nuestro convertidor está en modo de reposo y consume una corriente insignificante de la batería. Ahora encendemos el multímetro y volvemos a comprobar el voltaje de la batería. Y, como podemos ver, ahora está alrededor de 8 voltios. Esto significa que el sistema ha reaccionado a la carga y el convertidor se ha activado. Todo funciona perfectamente. De lo contrario, el multímetro mostraría el símbolo de batería descargada. Esta batería está especialmente diseñada para alimentar el multímetro y no se puede conectar a ella, por ejemplo, una pequeña lámpara incandescente u otras cargas que consuman mucha energía. Es decir, se puede, pero no servirá de nada, ya que la corriente de salida de nuestro convertidor está limitada por una resistencia. En cambio, para consumidores de baja potencia, como los LED y varios mandos a distancia, la batería es adecuada sin problemas. Muchos tendrán una pregunta bastante razonable. Para que todo este lío, se puede, por ejemplo, comprar una batería recargable 6F22 y no preocuparse. Es posible que tengas razón, pero si tienes todo lo necesario a mano y sabes lo que estás haciendo, definitivamente vale la pena intentarlo. Yo, por ejemplo, gasté en todo esto alrededor de $4. Saqué la batería de un reproductor que compré, en su momento por unos $2. Y el resto cuesta una miseria. En cualquier caso, espero que el método para crear una batería de litio específicamente para el multímetro sea útil para muchos. Y al final, no olvidéis suscribiros a nuestro grupo de electrónica, valorar este vídeo si os ha sido útil y toda la información necesaria, incluyendo enlaces para comprar todos los componentes de este proyecto y baterías ya hechas, la encontraréis en la descripción. Me queda despedirme, y como siempre, he sido Kasianake, hasta la próxima, adiós.